Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Yo soy el Philip y les agradezco muchísimo que en este fin de semana, oigan, estén conectados con nosotros a través de este canal, porque recuerden que tenemos justamente nuestro podcast, es decir, en donde les platicamos muchos datos que no les contamos a lo largo de la semana, mientras platicábamos de todos los artistas y de todas las personalidades del mundo del espectáculo, del mundo del entretenimiento, del mundo de la política, del mundo de los deportes. Bueno, es que hemos hablado de todo. La verdad es que personajes aquí sobran y abundan, porque miren, ahora sí que si nos vamos desde que el mundo es mundo, no, hombre, pues cuando acabamos. Y personajes, bueno, hasta de personajes bíblicos hemos hablado, la verdad es que sí, ya hablamos de Santo Tomás, no, de Santo Tomás, no, ya hablamos de San Juditas Tadeo, ya hablamos del Maestro Jesús, del Rey David, hemos hablado de muchos personajes bíblicos, históricos, reyes, príncipes, princesas. Bueno, hemos hablado de todo un poco aquí en este canal del Philip y por eso nos encanta compartirle las historias de los famosos más famosos de México y de todo, de todo, de todo el mundo. Oigan, pues fíjense que para empezar nuestro podcast del día de hoy, que por cierto, los invito a que nos escuchen a través de plataformas como Amazon Music, Spotify o donde ustedes acostumbren a escuchar podcast, ahí nos pueden encontrar. Pero además de todo, también les quiero agradecer y les quiero decir que en este canal se pueden suscribir, pueden dejar un comentario, pueden regalarnos un like. Y si fuera mucha, digo más bien, si no fuera mucha molestia, oigan, tenemos canales como Con Sabor a México, tenemos Con Sabor a México, Los Inexpertos, que el día de hoy domingo tuvimos Inexpertos, por cierto, a las 11 de la mañana, el video está disponible. Y también recuerden que tenemos el canal de El Alarido, historias de medianoche. Oigan, pues fíjense, para comenzar con nuestras historias del día de hoy, les quiero platicar que por ahí de los años 40, por ahí de los años 50, hubo una artista muy famosa y muy conocida, muy parisina. Ella, fíjense nada más, ella nacida en Francia. Resulta que Manolita Zabal fue una actriz muy importante que hizo películas, hizo teatro y una mujer además muy talentosa, además de muy bella. Doña Manolita Zabal fue mamá de don Manuel Zabal. Manuel Zabal, de estos actores que al día de hoy siguen siendo muy recordados, galán de las telenovelas de los años 80 y de los años 90. Fíjense, en aquellos años, en las telenovelas, porque en el cine fue otra época, pero en las telenovelas, pues ¿con quién compitió? ¿Quién era su competencia en aquel momento de don Manuel Zabal? Un Andrés García, Guillermo Capetillo, Jorge Rivero, Sergio Goyri, Humberto Zurita, don Salvador Pineda, don Leonardo Daniel. Hay que el otro día, fíjense, allá en Miami, nos encontramos, Jorgito y yo, a don Leonardo Daniel, muy guapo, se sigue conservando hasta el día de hoy, en un elevador, porque nos hospedamos en el mismo hotel. Entonces nos subimos y se subió en un piso distinto don Leonardo Daniel. Qué amable señor, ¿eh? Bueno, por lo menos un ratito que platicamos, muy amable y sí, muy galán. Y él era competencia justamente de don Manuel Zabal y muchos otros que eran como que los galanes de aquella época. Pero yo creo que si alguien se distinguía por la caballerosidad y la elegancia, eran dos de aquella época. Porque bueno, ya sabemos que sí, don Andrés García muy galán, pero también muy patán, la verdad, porque vamos a decir que no, patancito el señor, muy guapo, eso nadie se lo quita, musculoso nadie se lo quita, pero sí, oiga, no eran formas, don Andrés García, que en paz descanse. Pero fíjense que, por ejemplo, hablar de don Guillermo Capetillo, galanazo, pero muy educado, muy plantado, un señor, como dicen por ahí en Colombia, de pergaminos. Y don Manuel Zabal, exactamente igual, un hombre muy educado. Ahora sí que qué elegancia la de Francia con estos actores, muy queridos aparte en aquella época. Como dicen las personas adultas, de estos hombres ya no hay. No, pues no, ya esos ya se acabaron. Ahora puro chacalón. La verdad también, ¿no? Pues hay que decirlo. Y Dios mío, yo ya no fui ni de una época ni de otra, pues yo ya me quedé a la mitad. Pero bueno, fíjese que tristemente don Manuel Zabal en el año 2000, ay Dios mío, ahorita les voy a decir, sí fue en el 2009 cuando don Manuel Zabal murió desafortunadamente de este terrible cáncer de laringe. Ay Dios mío, una cosa de verdad terrible, porque además sus últimos días fueron muy complicados, muy delicados, ya no podía hablar el señor y después de haber sido un hombre que tenía y su herramienta de trabajo, además de su físico, era su voz, ya no podía hablar y lo único que se llegaba a escuchar de él
Era un tipo como de gruñido más o menos, y lo digo con todo el respeto del mundo, pero era más o menos el tipo de sonido que hacía don Manuel Zaval y fue muy triste porque además ya se le veía muy cansado, ya se le veía bastante malito. Pero fíjense que haciendo memoria, otro gran actor que también murió de cáncer de garganta, que digo, yo sé que puede tener sus diferencias, ¿no? El cáncer de laringe y el cáncer de garganta, pero digamos que más o menos por ahí iba en esta situación. ¿Saben quién fue? Don David Reynoso, este norteñote, ¿no? Así grandote, machote, don David Reynoso, él murió de cáncer de garganta. Si no estoy mal en la fecha, don David Reynoso murió por ahí de 1994. Pero miren, estamos en el año, miren nomás, ahí está don David Reynoso, que en paz descanse. Cuando aún en este 2025 escuchamos la palabra cáncer, de inmediato, se nos viene a la mente tragedia y muerte. Dentro de todo lo malo que puede traer esta enfermedad, hoy sabemos que con una detección oportuna, esto sí puede ser reversible y sí puede tener tratamiento. No sé si cura, porque creo que tienen que estar en una revisión permanente para descartar que el problema regrese, que el cáncer regrese. Pero creo que esto sí da muchísima esperanza porque hay que hacernos chequeos y revisiones periódicas constantes. Creo yo que como mexicanos, no sé siquiera como latinos, pero por lo menos como mexicanos tenemos una costumbre, y tampoco generalizo, pero la gran mayoría acudimos al médico cuando nos sentimos mal, acudimos al médico cuando sabemos que algo en nuestro cuerpo no está funcionando bien, pero cuando no tenemos ningún síntoma, nos olvidamos de medicinas, de doctores y de todo. Y creo que eso no está bonito porque debemos de ir a hacernos revisiones periódicas, chequeos. Bueno, ahora los laboratorios, tanto públicos como privados, ofrecen diferentes tipos de paquetes, ¿no? De check-up para enfermedades femeninas, masculinas, en fin, y creo yo que debemos concientizarnos a la importancia que tiene el autoexplorarnos. En el caso de los hombres, podemos sí sufrir cáncer de pecho, sí, cáncer de glándulas mamarias. Aunque nosotros no lactamos, sí se puede desarrollar ese tipo de cáncer y no es un tipo de exploración a la que los hombres estemos acostumbrados. Tampoco estamos acostumbrados a examinarnos los testículos. Y esta es una situación en donde muchas veces por pena, por desidia, dejamos pasar ciertas cosas y si lo hacemos, esto nos podría salvar la vida. Y además, en alguna oportunidad que tengan, háganse un ahorrito y vayan a algún laboratorio público o privado y realícense un estudio. Es, como dicen por ahí, es mejor prevenir que lamentar, porque desafortunadamente, aún en este 2025, el cáncer no es una cosa de juego y si es detectado oportunamente, puede ser controlado. Incluso por eso está la famosa campanita, ¿no? Que una persona cuando recibe su tratamiento, cuando va a sus quimios, a sus radios o toma su medicamento, oigan, y se libran de esta cochina enfermedad, va la gente y toca con fuerza la campana de que ya están, por lo menos en ese momento, limpios. Y eso pues es una buena noticia. Por eso hay que acostumbrarnos a hacer este tipo de chequeos y este tipo de revisiones, hombres y mujeres y de cualquier edad. No hay que esperar, en el caso de los hombres, hasta que tenga 45 voy a lo de la próstata. No. Hay que hacerlo periódicamente y de manera constante. Pero bueno, pasando a otra historia, porque digo, desafortunadamente, pues mucha gente, muchos artistas han fallecido de esta situación. Miren, que se me venga a la mente Soraya, la cantante, la que cantaba Quédate, o de repente ella murió de cáncer, Luz Casal ha tenido cáncer, ¿quién más? Bueno, Edith González, que en paz descanse. Han sido muchas y muchos famosos que se han ido con esta terrible situación. Por eso es la importancia de cuidarnos y de protegernos. Pero bueno, cambiando de tema, y ya que estamos hablando de guapísimas como Edith González, oigan, ¿qué tal la historia que les platicaba yo de la mismísima mística? Oigan, esta villana de telenovelas que por lo menos a María Mercedes le hizo pasar su suerte, porque le quería robar al Jorge Luis, sí, se quería quedar con él y dejar sin marido a la María Mercedes. Bueno, esta muchacha tan bonita que estamos viendo en pantalla se llama Nikki Mondellini. Nikki Mondellini, una mujer muy bella, pero además muy sexy. Fíjense que Nikki en algún momento tomó la decisión junto con su esposo de irse a vivir a Estados Unidos.
como lo han hecho muchísimos de nuestros paisanos y por diferentes motivos. Algunos porque sus familiares ya viven allá, algunos porque no encontraron trabajo, algunos por la inseguridad. Y de hecho, ese fue el caso de Nicky Mondellini. Fueron muchas causas que los orillaron a irse a Estados Unidos, pero una de las principales fue justamente el tema de la inseguridad. Yo les contaba el martes que Nicky se entera de que dos amigas suyas fueron secuestradas y dijo Nicky, una de ellas es una actriz. Entonces, pues yo asumí que había sido Laura Zapata y Ernestina Sodi. En realidad, eso nunca lo dijo Nicky. Yo estoy asumiendo eso. Pero fíjense que así que ustedes digan, pues es que nada más a Laura Zapata y a Ernestina Sodi la secuestraron. Hombre, han sido varios famosos, varios los que han pasado por esta situación tan terrible. Miren, está desde Vicente Fernández Jr., ¿no? Vicentillo, está Adal Ramones, está Irán Castillo. Muchos han pasado por esta situación. Y por eso es que Nicky se va a vivir allá a Houston, a Texas, con su marido. Primerito, Nicky se dedica a cuidar a sus hijos y pues obviamente a cuidar también a su esposo. Estando allá, dijo, bueno, ya traigo una carrera de actriz en México. Seguramente voy a las televisoras de acá de Houston y me van a dar trabajo. Pues ahora sí que ya sé el negocio. Pues se topó con pared, porque Nicky era muy famosa en México, pero en Estados Unidos le dijeron, deje sus fotos y luego regrese. Fíjense, y siendo tan bonita y siendo una mujer tan querida y tan talentosa, no pudo retomar su carrera como actriz. Pero ¿qué creen? Que la Nikki dijo, bueno, tampoco me voy a dejar. Si no me quieren dar chamba de actriz, algo saldrá. Y esa es la diferencia cuando una persona quiere trabajar. Porque una persona cuando quiere trabajar no se aferra a que o es de actriz o es de actriz. No, no, no. Nikki dijo, a ver qué hago. Y como cuando ella estuvo en México había trabajado como locutora y fue la voz oficial del Canal de las Estrellas en alguna época, pues ella dijo, pues puedo seguir grabando comerciales. Y le favorece mucho que Nikki habla 5 idiomas, que esto, bueno, le ha dado muchísimo trabajo, pero además tiene otra ventaja. Nikki Mondellini tiene el acento latino y el acento latino en Estados Unidos vende muchísimo. Entonces le comenzó a ir bien, armó su estudio de grabación y ya teniendo su estudio dijo, pues aquí puedo hacer mi podcast. Y entonces invito a compañeros y ahí está ella trabajando. Fíjense que ella retomó su carrera artística, aunque ya no en la actuación, pero la verdad es que le ha ido bastante bien a Nikki. Vive feliz de la vida por allá con sus chamacos, con su esposo, y pues que le va re bien. Bueno, también le va a Nikki Mondellini, que ahora dice que ya quiere producir series de televisión y que produciendo series de televisión piensa contratar a actores de su generación que han sido olvidados por la televisión, que son muy talentosos, pero que por alguna razón se han ido alejando del medio. Y ella dice, yo voy a empezar a producir series que hablen sobre las historias verdaderas, las historias de vida que viven los latinos en Estados Unidos. Y eso está padre. Si son historias verdaderas, va a estar muy interesante. Fíjense, la historia de Nikki Mondellini es la historia de una mujer que sí supo sobreponerse al hecho de ya no encontrar trabajo como actriz. Y ella dijo, no importa, si ya no voy a salir a cuadro, no importa, lo que quiero es trabajar. Ella se renovó, se preparó, además de todo, y Nikki Mondellini hoy es una mujer muy exitosa, fíjense nada más. Además de que tiene un carácter muy dócil, Nikki Mondellini tiene un carácter muy tranquilo, y eso es lo mejor del asunto, incluso lo transmite cuando habla. No dudo que tenga sus malos ratos, pero en general tiene un carácter muy dócil. Y eso con su carita tan bonita que tiene, miren, se ve re chula. Y es que, mira, hay caritas muy bonitas, sí, hay caritas preciosas, pero ay, Dios mío, con un carácter que dice uno, no, pues con eso se amoló todo. ¿Por qué? Porque resulta que el miércoles les hablaba yo de la historia de una mujer bien, bueno, tan guapa, que se convirtió en modelo, y no solo en modelo, en una de las mejores modelos, no de Estados Unidos, de todo el mundo, de todo, bueno, de Londres, de Inglaterra, de todo el mundo, Naomi Campbell. Fíjense que Naomi se convirtió en modelo, en actriz, en empresaria y hasta en cantante. Que bueno, como cantante la verdad es que pues tampoco es que haya hecho maravillas, pero grabó su disco. Lo malo es que así como decimos que era una mujer muy bella,
también era una mujer, es una mujer muy conflictiva, muy, 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 muy conflictiva. Naomi Campbell fue una de las grandes modelos del mundo y además fue pionera por su tono dorado de piel, que no era común en la época en la que Naomi Campbell comenzó a triunfar en las pasarelas. La mayoría de las modelos güeritas, de ojo verde, súper flaquitas, y Naomi era todo lo opuesto. Y aún así llegó a ser portada de cuantas revistas se imaginen ustedes, pero de las más glamurosas en todo el mundo. Y Naomi Campbell llegó a estar en la cima del éxito en todo sentido. Bueno, imagínense, Naomi Campbell, perdón, llegó a trabajar para marcas como Chanel, Prada, Louis Vuitton, Dolce y Gabbana, y, o sea, cantidad de marcas importantísimas. El problema es que yo no sé si de por sí tiene un carácter muy especial o se le comenzó a subir, no lo sé, la fama, pero resulta que comenzó a tener conductas agresivas, conductas muy, 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 que dejaban mucho que desear. Y lo peor del asunto es que Naomi Campbell comenzó también a caer en el mundo de las adicciones. Y entre el mal carácter, que era un carácter incontrolable, y las adicciones, fueron dándole al traste a su carrera. Es decir, pues la fueron perjudicando mucho y mancharon muchísimo el nombre que se había hecho como modelo. Fíjense que hay un tema de Naomi Campbell que el día martes no les conté, miércoles creo, no les conté. ¿Y qué fue lo que sucedió? Recordemos que hace algunos años salió y se descubrió, bueno, más bien no se descubrió, se puso a la vida pública la historia de un tipejo asqueroso, que miren, tan asqueroso el tipo, y vamos a hablar de él próximamente, que cuando se le descubrieron todas sus cosas y lo metieron a la cárcel, fíjense ustedes que este señor decidió en la cárcel desvivirse. Ah, ya no quiero que me castiguen, entonces, pues mejor adiós. Y me refiero al Jeffrey Epstein, un puercazo de puercazos. Bueno, pues resulta que este señor dejó, bueno, no es que haya dejado, le encontraron una lista de contactos, de cuates, de amigos, de socios, de todo. Y entre esta lista se encuentra el nombre de Naomi Campbell. Y ustedes dirán, bueno, pues a lo mejor la conocía de algún lugar. Ah, no, 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 no. Este señor cochinote, Jeffrey Epstein, tenía una pareja, que con la pareja, otra igual, ¿eh? Otra igualita o peor. Bueno, ¿cómo se llama esta mujer? Verán, se llama Ghislaine Maxwell, algo así se llama la señora, ¿no? Bueno, pues resulta que empiezan a sacar fotos y fotos y fotos y fotos de Naomi Campbell junto con esta mujer, Ghislaine Maxwell. Pero eran fotos, o sea, que demostraban que no había nada más nos vimos en el aeropuerto y ahí nos saludamos. No, hombre, eran amigas, 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 amigas. Y esta mujer se sabe que es traficante sexual, de hecho está convicta. Y a pesar de eso, pues Naomi, muy a gusto, abrazadita y con fotos de esta mujer. Y saben que cuando le comenzaron a preguntar a Naomi, oye Naomi, es que ¿qué pasa con el tema de Jeffrey Epstein o de su mujer? Bueno, pues Naomi dijo, "Ah, no, yo sé que todo lo que ha hecho Epstein es indefendible. Cuando yo supe toda la historia, no saben, se me revolvió la panza", dijo Naomi. Fíjense nomás. Si era tan amiga, si se veían tan seguido, ahora resulta que no sabía, ¿no? Todo lo que hacía este señor asqueroso junto con su mujer. Pero ni crean que esto es nuevo. Fíjense que muchos famosos, muchos, muchos, muchos famosos son cuates, son amigos, son compadres, son todo. Ah, pero que no le saquen los trapos al sol a uno de ellos, porque en ese momento los desconocen. No, si yo, pues sí la vi una vez, pero nomás nos tomamos una foto. Bueno, pues ahí tienen a la Galilea Montijo con Inés Gómez Montt, ¿no? Primero muy amiguitas y ya luego ya Galilea decía, no, pero así amigas, amigas no éramos, hoy pues ya eran hermanas, fíjense nomás. Bueno, pues resulta que para mucha gente sí fue un golpe muy duro para Naomi el haberse relacionado con ese tipo de gente, porque miren, el público, la verdad es que no es nada, nada, nada tonto, lo cual es muy bueno, que el público sea muy inteligente.
y el público decían, a ver, Naomi, ¿en verdad eras tan amiga de la mujer y no te platicaba lo que hacía con el esposo, no te platicaba lo que hacía ella misma? Por favor, o sea, eso de que yo no sabía lo que hacían, pues como que no es tan creíble. Bueno, tenía tan buena reputación Naomi Campbell en aquel momento que se acuerdan ustedes de Nelson Mandela, este político sudafricano y que además ganó el Premio Nobel de la Paz, si estoy en lo correcto, creo que fue, 93. Pero fue el Nobel de la Paz, ¿verdad, hijo? Sí, el Nobel de la Paz. Bueno, en 1993, dice Danilo, bueno, Dani. Bueno, pues resulta que Nelson Mandela decía así abiertamente en público que Naomi era su nieta honoraria. Imagínense, la tenía. ¿Y saben por qué Nelson Mandela, un hombre muy importante en la política internacional, decía que Naomi era su nieta honoraria? Porque se sabía que Naomi Campbell era una mujer que hacía mucha labor altruista, mucha, bueno, tanta labor altruista hacía Naomi Campbell que abrió una organización benéfica, ¿no? Una fundación que se llamaba, y ahorita les digo por qué se llamaba, Passion for Relief. Bueno, Relief. Resulta que esta fundación, Naomi la abrió en el 2015. Naomi se convierte en presidenta de la fundación. Se supone que lo que tenía que hacer la fundación era dar ayuda y asistencia a las víctimas de desastres naturales, ¿no? Tornados, ciclones, de tifones, bueno, que es lo mismo, ¿no? Tifones, terremoto, todo lo que fuera desastres naturales, esta fundación se dedicaba a ayudar a la gente. El problema viene cuando se empieza a alertar el gobierno porque Naomi no entregaba los reportes de sus finanzas con tiempo. Es decir, Naomi, ay, ya se los voy a mandar. Ay, es que no los hemos terminado. Y así, y ella era la presidenta. Bueno, pues cuando los mandaba, comenzaban a revisar y resulta que Naomi reportaba una cantidad de gastos exageradísima, miles y miles y miles y miles y miles de dólares en elegantísimas cenas. Uf, pero cenas, señoras cenas, con puros cuates. Hacia sus fiestas, hacia sus eventos, se iba de viaje, pagaba consultorías a precios exageradísimos. Y ya de lo que le quedaba, así como que, pues miren, un porcentaje chiquitito. Y ahora dice, ¿qué hacemos con este dinero? Decía la Naomi. Ya sé, pues ayudemos a los desastres naturales. Bueno, a los damnificados, ¿no? De los desastres naturales. Un dinero así chiquito, chiquito, se iba para lo que en realidad estaba abierta la fundación. Y todo lo demás, pues para darse la buena vida. Que tampoco crean ustedes que esto es algo nuevo. Las fundaciones, pues están hechas para eso, ¿no? Pues para ahora sí que para transar, la verdad, ¿no? Pregúntenle a Inés Gómez Mon, que también tenía su fundación, y cuando ayudó, pues la verdad es que no sabemos historias de ayuda. Bueno, el Teletón, que yo no digo que el Teletón no ayude, seguramente ayuda, pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Y tanto los empresarios que dan sus donativos reciben obtienen más bien sus recibos de deducción de impuestos. Pero además, misma Fundación Televisa deduce impuestos a través de las donaciones. Entonces, todo por ahí, o sea, miren, todo lo que son fundaciones. Pero para una mujer de fama mundial como Naomi Campbell, esto sí fue de verdad una cosa espantosa, porque además empiezan a investigar a varios de sus grandes donadores, de sus amigos multimillonarios. Y para mucha gente, cuando comenzaron a salir los nombres de sus donantes, decían, a ver, ¿ahora de cuándo acá este señor ya es buena gente y regala dinero? Qué raro. Y toda la gente que daba dinero para la fundación de Naomi eran personas que no eran precisamente gente que gente que estuviera como, ¿cómo decirlo? Que se le conociera por ayudar. Entonces, cayeron sospechas que estas personas en realidad pues estaban lavando dinero y utilizaban la fundación de Naomi Campbell para poder hacer sus transacciones. Ahora sí que literalmente transacciones. Pues resulta que fue tanto el escándalo para Naomi Campbell que tuvo así, de la noche a la mañana, tuvo que cerrar la fundación.
apenas el año pasado, en el 2024, la cerró. Así es que, pues miren, como dicen por ahí, caras preciosísimas vemos, corazones no sabemos. Y Naomi, pues ahí la traen metida en este asunto. Ahora, regresando aquí a la Ciudad de México, ¿qué tal con la historia del Paco de la O? Fíjense, este señor que tiene como esa dualidad o esa ambigüedad, porque mientras algunas personas dicen, es un gran actor, es un gran conductor, es un gran ser humano, muchos lo dicen, pero sus esposas o sus exesposas más bien opinan todo lo contrario. No lo bajan de infiel, intolerante, violento, excéntrico. ¿Cuál será la verdad? No lo sé, pero fíjense que algo que sí le podemos reconocer a Francisco de la O es que independientemente a que es un hombre polémico, porque pues sí lo es, la verdad es que sí trabaja mucho y generalmente está buscando oportunidades. Eso también hay que reconocérselo. Miren, yo les platicaba en la historia del miércoles que Paco de la O en realidad es músico y que Paco estudió justamente música allá en Veracruz. Pero nos preguntaban justamente en los comentarios, que siempre les agradecemos que nos dejen comentarios porque todos los leemos, todos, todos, todos. Y resulta que me dejan comentarios que me decían, bueno, Philip, ¿y cómo se presentaba artísticamente o tocaba con un grupo o cómo era? Fíjense que el grupo que tenía Paco de la O se llamaba, no creo que exista todavía, pero se llamaba Cuando Vuelva, así, tal cual, el grupo Cuando Vuelva. Ellos cantaban y tocaban música folclórica, de hecho, muchos de los temas que interpretaban eran composiciones de Paco de la O, y la música que tocaban es música tradicional de nuestro país. Era un grupo de 11 integrantes y Paco de la O, sea, eran 12 personas en realidad. Bueno, cuando ellos hacen este grupo, cuando lo hace Paco de la O, tenían muchas expectativas. Incluso decían que como ellos estaban representando la música regional mexicana, era muy probable que incluso pudieran ganar un premio Grammy, pero esto no llegó, ¿no? Ahora sí que el premio Grammy nunca se lo ganó y Paco ya no toca ahí. Lo que no sé es si todavía el grupo exista o ya no. Eso sí, para que vean, no lo sé. Pero bueno, pues a final de cuentas su carrera como cantante no funcionó. Hoy ya vive en Veracruz, vive con su mamá, la cuida, está al tanto de ella. Pero bueno, pues esperemos que las cosas le vayan bien a Paco de Lao. Y ya nada más para cerrar la semana, oigan, ¿qué tal con la historia de Uzi Velasco? Esta chamaca, bueno, chamaca cuando empezó la carrera, hoy es toda una señora, ya tus hijos son adultos. Fíjense que Uzi Velasco, a quienes muchos conocimos por el programa de Chiquilladas, pudo haber sido una gran estrella infantil, bueno, que de hecho como infantil sí lo fue, pero pudo haber continuado una carrera a la altura de la carrera de Lucero, ¿sí? Una carrera bastante, bastante importante. Pero el asunto es que cuando Uzi estaba en un gran momento de su carrera y ya se había convertido en actriz juvenil, de la noche a la mañana abandonó su carrera. Ya les platicaba yo el día viernes justamente qué la llevó a tomar esta decisión y si fue una decisión equivocada o una decisión acertada. Miren, al día de hoy, Uzi Velasco sigue intentando recuperar pues este lugar que algún día tuvo en la televisión. Ahora, dentro de las preguntas que nos hicieron en el video de Uzi Velasco, está, Philip, ¿y qué pasó con César, su hermano? ¿Se acuerdan ustedes que yo les platicaba que César, cuando veía que Uzi triunfaba en la televisión y que la gente la quería y que en la calle le pedían un autógrafo y todo eso, que las mismas personas le decían a Uzi, oye, es que te queremos, es que eres lo máximo, es que tú. Y César se quedaba viendo y decía, yo también quiero, y levantaba la mano. Bueno, en realidad no es que tuviera la pasión o la vocación, el talento no lo sé, pero por lo menos la vocación yo creo que no. Cuando Uzi Velasco comienza a trabajar en Chiquilladas, entra a trabajar también su hermano. Claro, no era de los personajes principales. ¿Saben qué sketch era el que en el que salía César Velasco, el hermano de Uzi? ¿Se acuerdan de un chamaquito que salía y decía, mamá, soy Paquito, no haré travesuras? Pues era él, el hermano de Uzi Velasco.
También llegó a trabajar en la película con Pedrito Fernández, La Niña de los Hoyitos. Es decir, un chamaco que si hubiera seguido su carrera o la carrera artística, yo creo que le hubiera ido muy bien. Pero de pronto César Velasco se dio cuenta, pues que ser actor no era lo de él, así como que no. Entonces deja la actuación y se pone a estudiar. No sé por qué razón, no sé qué cosas vivió César Velasco en el mundo del espectáculo, pero hoy no le gusta que le recuerden esa etapa. No, él no, a diferencia de Uzi, que Uzi sigue buscando todavía, pues, colarse como actriz de televisión. César no. Él dice, a mí ni me hablen de eso. Fíjense que al día de hoy, César Velasco es abogado y dicen que es un gran abogado. No lo sé. Bueno, ay, que por cierto, ¿se acuerdan ustedes que les platicaba yo el viernes que mucho se decía que Lucerito le había quitado el personaje de Chispita a Uzi Velasco y yo les decía, no, no fue a ella, pero ya les platico en el podcast. Bueno, pues resulta cómo estuvo la cosa. Un día mandan a llamar a Lucerito, obviamente con mamá Lucero, y entonces les dicen, queremos que Lucerito salga en una telenovela. Ya tenemos a la protagonista y queremos que Lucerito sea la antagonista. En ese momento Lucerito tenía sus 13 años y la protagonista iba a ser una actriz muy bonita, con mucha chispa, llamada Graciela Mauri, que Graciela ya tenía 14 años. Graciela Mauri iba a ser Chispita y Lucerito iba a ser Lili, la hermana. Y entonces, pues, la mamá Lucero, que sabemos que siempre se mete en todo porque pues, era la manager, ¿no? Resulta que mamá Lucero dijo, vamos a pensarlo. Y ya le dice a Lucero, ¿sabes qué, Lucero? No nos conviene. ¿Por qué? Porque, o sea, un personaje de mala con esa carita tan bonita que tienes, nadie te lo va a creer. Pero además, acuérdate que vas a grabar tus discos con Sergio Andrade, por cierto. Vas a grabar tus discos y no queremos que la gente te ubique como alguien mala, no. Queremos que te empiecen a ubicar como la niña bonita, como la niña preciosa, como la niña de buen corazón. Entonces, pues hay que decir que no aceptamos el personaje de Lili. Y fueron, ¿no? A ver al director. Y ya le dijeron, pues, ¿sabe qué? Pues muchas gracias, será en otro momento, pero no aceptamos por estas razones. Y entonces el productor les dijo, a ver, pues es que yo sí quiero que esté Lucerito aquí, si está re bonita. Y entonces es cuando le dicen, bueno, estaba yo pensando que Graciela Mauri ya está grande para ser el personaje de una niña huérfana. Entonces, mejor metemos a Lucerito como Chispita y podemos llamar a Uzi Velasco para que ella haga a Lili. No, bueno, pues ¿dónde quedó Graciela Mauri? Pues afuera, afuera de la telenovela. Fíjense, tanto la carrera de Lucerito despuntó cuando hizo Chispita, pero también la carrera de Uzi Velasco, porque también de ahí se fue para arriba y creció muchísimo, muchísimo. El director de esta novela o el productor era don Valentín Pimstein, el chileno, y él fue el que decidió ya no meter a Graciela Mauri, pero sí meter a Lucerito, y entonces deja fuera a Graciela. Y a Graciela ni siquiera se la dio como antagonista porque metió a Uzi Velasco. Fíjense nada más. Pues digo, a final de cuentas el reparto estuvo bastante interesante. La telenovela fue todo un éxito. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Uzi Velasco hubiera hecho el personaje de Chispita? Hubieran buscado a la doble de Chispita y entonces Gloria Trevi nunca hubiera podido llegar con Sergio Andrade, probablemente, porque recordemos que por quien estaba obsesionado Sergio Andrade era por Lucerito, pero una Lucerito como la que vemos aquí en esta foto de blanco y negro. Es que era una niña. Y si el hermano Antonio Gaza no hubiera escuchado la llamada que el puerco de Sergio Andrade le hizo a Lucerito siendo una niña, se la lleva y la historia hubiera sido totalmente diferente. El clan hubiera tenido otro nombre, el clan Lucerito Andrade. Las cosas se dieron con unas circunstancias totalmente distintas, totalmente diferentes. Y qué bueno por Lucerito, que no tuvo que experimentar o que vivir estas porquerías. Y eso, quién sabe, porque en la serie, acuérdense que en la serie hasta dijeron que estaba embarazada. Entonces, pues a saber, ¿verdad?, cuál fue la realidad.
porque yo creo que la verdad, nunca la vamos a saber, porque Gloria cuenta una cosa, las víctimas otras cuentan otra, entonces, pues para saber a quién creerles, luego lo que dicen hoy, mañana dicen que ya no, pero pasado que estaban equivocadas, pero luego que estaban dormidas, pero luego que ya se despertaron, pero y así se la llevan, así se la han llevado toda la vida. Y lo que hoy es verdad, mañana ya es mentira. Por todos, ¿eh? En el caso de todos, en el caso de Gloria y de todas ellas, toda la historia cambia cada día. Es una historia diferente. Que primero Gloria era la buena, luego era la víctima, luego era la mala, luego era la que las incitaba, pero las otras también, pero siempre cambia todo. Entonces, la verdad, yo dudo de todas, de Gloria y de todas, de todas. Yo creo que nadie nos va a decir nunca la verdad de ese caso. Nadie, nadie, nadie. Pero bueno, pues hasta aquí con nuestro podcast de esta noche. Dios mío, es que me apasiono con este tema, el de la Gloria Trevi, porque a mí me encanta como artista, pero como persona, sí digo, híjole, no, 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 quién sabe. Ahora sí que habría que estar en ese lugar para entender qué haría uno como persona en su caso. No lo sé, pero dejar pasar la muerte de un hijo. Mm, no, yo creo que no, yo creo que no. Pero asimismo, como puedo criticar a Gloria Trevi, también puedo decir, como padres, cómo sueltan a una hija, o a dos, o a tres, a todos ahí, ¿no? En fin, hasta aquí con nuestro podcast de esta noche. Por lo pronto les quiero agradecer muchísimo que nos hayan hecho el favor de acompañarnos y de conectarse con nosotros como siempre. Muchísimas gracias también a Dani, hijo, que estuvo con nosotros el día de hoy. Ay, Dani, trabajando en fin de semana, hijo. ¿No estás cansado, hijo? No, aquí andamos al 100. Eso es todo. Y aparte trabajas en Con Sabor a México y no, bueno, También todo. eres muy chambeador, hijo, ¿para qué te casas? ¿Quién me manda a casar? Exacto, hijo, ¿para qué te casas? Ya hay que comprar despensa, mijo. Hoy fui a la primera despensa. Hoy fue, apenas hoy, pues, ¿qué comieron todo el mes, hijo? Es que recordemos que YouTube no nos había pagado. Así que si nos ven más flaquitos es por eso, ¿eh? Ustedes disculparán. Cuídense mucho, pásenla bonito, que tengan excelente noche y recuerden que mañana lunes, si Diosito quiere, 2 de la tarde, programa en Shock y a las 9:30 de la noche, oigan, vamos a comenzar la semana con una gran historia. Por favor, acompáñenos. Gracias nuevamente por estar aquí. Suscríbanse a este canal, dejen un comentario y nos vemos en el próximo video. Soy Felipe Cruz, el Philip. Adiós.